Aquí quedamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, aquí quedamos la clase pasada. Tienes que tener su Biblia, recuerden ahí, sus materiales para poder buscar los textos y poder irlos compartiendo. Ya, aquí quedamos en la personificación. Nosotros vimos que también se le llama prosopopeya, cuyo origen viene del griego prosom, que significa persona y poin hacer. Es decir, la personificación es una figura que se forma cuando se le atribuyen características personales a animales, plantas, cualquier cosa. Aquí nosotros vimos algunos textos de donde se usaba, ¿no es cierto? Se le atribuyen características personales a cosas inanimadas, plantas, etcétera. Por ejemplo, Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros vimos que los cielos en realidad no hablan nada, ni cuentan ni nada, pero sí nos muestran la grandeza de Dios. ¿Ah? Aún los cipreses se regocijaban a causa de ti, etcétera. Vimos la apóstrofe, que esta palabra apóstrofe proviene de la palabra griega apo, que significa de y estepo, volverse. El vocablo significa que el orador se vuelve de sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o cosa ausente imaginaria. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora, para que lo entendamos mejor, lo vamos a ver en algunos ejemplos. ¿Alguien quiere entrar? Veamos quién quiere entrar. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Vamos a ver. A admitir. Ahí está. Ya. Bien. Uno de los apóstrofes más famosos de la Biblia lo encontramos en el grito de David, a razón de la muerte de su hijo rebelde. Dice: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Eso está en 2 Samuel 18:33, perdón. Y aquí David, en su profundo dolor, se dirige ya a su hijo muerto, como si esto lo escuchase. Esa es la apóstrofe. Ya hay un llanto de alguna manera desgarrador hacia Absalón por la muerte, y habla a sus oyentes para dirigirse a esta persona ausente, imaginaria o cosa. Esa es la apóstrofe. El apóstrofe puede darse a referirse a sí mismo, cuando dice, por ejemplo, en Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, se está refiriendo a él mismo, pero como en tercera persona. No sé si entienden. A veces nosotros usamos la apóstrofe, la usamos de manera, en psicología se ocupa de repente, pero uno siempre a veces dice: oye, ¿qué te pasa, Beto? Por ejemplo, se está hablando a sí mismo como en tercera persona. Y si lo llevamos de alguna manera, también es beneficioso poderse hablar hacia uno mismo, sobre todo cuando uno está a veces decaído. Poderse hablar uno y levantarse a sí mismo, buscar a Dios. Ya, busca a Dios, Beto, ¿qué te está pasando? Vamos ahora, no has orado. Y uno a veces lo hace, no sé si usted se ha dado, no lo hacemos conscientemente, pero sí usamos el apóstrofe, y esto también es una parte de, digamos así, de la escritura, del lenguaje de la Biblia, que tenemos que entender. ¿Ah? Cuando dice Absalón, hijo mío, no es que esté vivo, no es que está ahí activo, sino que los muertos ya nosotros podemos saber que están ya en otro lugar, no nos escuchan, ¿no es cierto? Están en el cielo o en el infierno. Tampoco es que los muertos nada saben, como lo dicen algunas sectas. Ya aquí, ¿por qué te abates, alma mía? Nosotros lo usamos a veces, y es el apóstrofe cuando se dirige o se vuelve el orador de sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o cosa ausente o imaginaria. Después de poner su estado de ánimo, su fe se eleva y dialoga consigo mismo, dando respuesta a la misma interrogante. El apóstrofe puede referirse también a una persona indeterminada. Por ejemplo, 1 Corintios 7:16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer? Si quizás
¿harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Se fijan? Ahí se están refiriendo ahí a no a una persona en específico, pero sí en líneas generales. Otro apóstrofe también puede darse al referirse a cosas inanimadas. Cuando Pablo le decía, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En 1 Corintios también le hablaba ahí a la iglesia, estaba hablándole a la muerte derechamente. ¿Ah? El apóstrofe empleado por oradores hábiles demuestra ser una forma muy persuasiva y efectiva de retórica. He ido viendo en los transcurso de la enseñanza estas técnicas como técnicas que uno las podría aplicar y por eso un predicador muchas veces tiene que ser un observador, alguien que enseña en la escuela dominical, alguien que le quiera hablar a su hijo, siempre estar mirando cosas, porque a veces podemos usar la apóstrofe, podemos usar las parábolas, o podemos usar ya para que no se aprendan todos los nombres, pero cosas que nosotros podemos ver de repente en un simple pajarillo, en su nido, en los animales, en el cuidado del gatito con sus gatitos chiquititos, en el viento, en la pesca. Bueno, Jesús mismo ocupó muchas de estas figuras retóricas para dar alguna enseñanza. Pasamos al tipo. La palabra tipo tiene la palabra griega tipo, significa figura. Acá el tipo es una figura de algo que ha sido preparado por Dios de antemano para configurar o representar una realidad espiritual futura. El tipo puede ser una persona, un lugar, un objeto, un oficio, una institución o un suceso. El tipo es algo preparado por Dios, no solo para una simple ilustración apropiada. Ejemplo de personas tipo, a veces cuando uno dice es como complicado, pero vamos a verlo. Adán. Adán, nosotros lo podemos ver que es un tipo. Nosotros la Biblia está llena de tipos. ¿Ya? Vamos a ver Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice así. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ya? De alguna manera también aquí habla un tipo también del que ha de venir, se refiere a Cristo específicamente también, por la muerte del pecado, ¿no es cierto? Muerte de Cristo también en la cruz. Vamos a ver 1 Corintios 15:45. 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. ¿Ya? Entonces cuando se habla de Adán, se habla, ¿no es cierto?, del principio, pero cuando se habla del postrer Adán también se habla del tipo de Cristo, de la nueva, digamos, del espíritu, vivo en el espíritu, ya en la muerte a través de la cruz. Se habla muchas veces del postrer Adán. Abraham, Isaac, nosotros también lo tenemos claro, también del padre, ¿no es cierto? Nosotros entendemos la historia de Abraham cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Prepara todo para el sacrificio en obediencia a Dios. Y cuando va a clavar el cuchillo, Dios le dice, detente, le dice. Y al final sacrifica una ovejita, llamémoslo así, en posición de Adán. Y también es un tipo de Dios y Cristo en el sacrificio de su Hijo que se dio por rescate de la humanidad. Dios, Jesucristo, se dio antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba determinado antes de la fundación del mundo este sacrificio. Y nosotros vemos que de Abraham fue toda la ira hacia Jesús. La ira fue sobre Jesús, porque recordemos que Dios es justo y como Cristo cargó el pecado de toda la humanidad en él, hubo una separación y el juicio de Dios cayó
sobre Jesucristo. Por eso dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces aquí tenemos los tipos de Abraham, Isaac. Por eso la Trinidad, hermano, por eso estaría incompleta sin es unidad o unicidad o unitarismo. Toda la Biblia se derrumbaría, porque nosotros siempre estamos viendo estos tipos de Cristo. Moisés también es un ejemplo de Dios, de cuando liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pasando el Mar Rojo. También es un tipo de Cristo, la liberación de la iglesia y del pueblo de la ira. ¿Ya? También podemos ver Melquisedec, también donde aparece en Hebreos 6, también es una persona que no tiene principio, que no tiene fin, y es un tipo de Cristo también. Vamos a ver aquí un poquito de Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Hebreos 6, versículo 12. Dice: a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. 6:20, perdón, me equivoqué, no es 6:12, 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7:25. Por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También aquí tenemos a Melquisedec. Ya Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento, en Génesis, Génesis 14, 18 al 20, Salmo 110:4 también es un tipo de Cristo. A eso nos referimos. Ejemplo de oficios tipo profeta también, sacerdote, rey. Ejemplo de tipos, objeto: el carnero que sustituyó a Isaac, el cordero de Pascua, la serpiente de bronce, el tabernáculo, el maná del cielo. Ejemplo de tipo, sucesos de tipo: el cruce del Mar Rojo, peregrinaje en el desierto. Ejemplo de lugares tipo: Egipto, Canaán. Bueno, hasta el día de hoy las personas cuando andan digamos, lejos, en algo que no corresponde, dicen: volví a Egipto, a la vieja vida, Canaán, la nueva vida. Se hace Jerusalén, Babilonia. La tipología debe mantener ciertas características que mencionamos a continuación. Primero, el origen del tipo se encuentra siempre en Dios. Dios lo preparó para ilustrar algo en el futuro. Los tipos se encuentran en el Antiguo Testamento, son siempre proféticos, las sombras de lo que había de venir, y después se interpreta en el Nuevo. Cristo es el antitipo perfecto. Si el tipo no está relacionado con la persona, lo está con su obra, pero gira alrededor de Cristo. La revelación de Dios, a la ley y los profetas apuntaron siempre a la historia, al máximo de la historia humana, la vida de Cristo y su obra redentora en el Calvario. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Vamos a ver otro ahora, el símbolo. ¿Ya? Y aquí tenemos que es algo visible, sustancial, que representa algo invisible. ¿Ya? Como por ejemplo, vemos acá, estamos viendo el diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? Bueno, después de que la lluvia bajó, cesó, apareció un arco iris como símbolo. ¿Cuál era el símbolo? De que nunca más sería la tierra destruida por el agua. ¿Se acuerdan? El arco iris simboliza entonces universalmente la esperanza final de las pruebas. Nosotros cada vez que vemos el arco iris, yo digo: qué hermoso este arco iris. Y bueno, eso apareció por primera vez como símbolo
de Cristo. O sea, uno puede ver inclusive que es maravilloso cómo se entremezclan los colores, y uno puede decir, ah, claro, pero es que aparece por el agua, el vapor, la lluvia, el sol. Sí, pero es maravilloso, o sea, hay un milagro detrás de ello. Y este es un símbolo de que Dios nunca más va a sumergir la tierra o a negar la tierra sobre agua, porque dice que está preparada para el fuego. Otro, vemos que los números también tienen un valor simbólico. Cuando nosotros vemos la Biblia, ¿cierto? Tiene un valor simbólico. El uno siempre se ve a Dios. El 2, la separación, o también los testigos. También Apocalipsis habla mucho de los 2 testigos. 3, Trinidad. 4, la tierra. Cuando dice la Biblia, ahí aparecieron los jinetes de los 4 ángulos de la tierra, ¿ya? 5, gracia. 6 es el hombre, el número del hombre de la imperfección, porque 7 es el número de la perfección divina. Por eso aparece los 7 espíritus, las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, que son iglesias que uno al analizarla encuentra que tienen ciertos problemas, ciertas dificultades, elogios y recriminaciones, pero el número perfecto habla de la perfección de las iglesias en su plenitud, aunque éstas tengan guerras internas. Yo le llamo guerra porque cada uno enfrenta sus propias batallas internas. ¿Por qué? Porque lo vemos nosotros en la Biblia. En el Nuevo Testamento lo podemos ver. En todo el Nuevo Testamento hay luchas contra la falsa enseñanza, los falsos maestros, cómo conducirse en la iglesia, o sea, cómo cuidar la sana doctrina, el amor de Dios, cómo tratar al prójimo, etcétera. Entonces nos encontramos aquí. Entonces, a pesar de ser una perfección, también tiene sus recriminaciones la iglesia, pero en sí la iglesia de Dios es perfecta. Bien, 8, resurrección. 9, juicio. 10, la perfección de las demandas divinas. 11, desorden. 12, perfección de gobierno. Por eso tenemos aquí nosotros también incluso los 12 apóstoles, y 13, rebelión, etcétera. Podríamos seguir mencionando la numerología. Es importante aquí no dogmatizar, tener claro siempre en la hermenéutica de dónde estoy sacando el número, revisar, ¿no es cierto?, textos paralelos, no dogmatizar, pero sí tener en cuenta que existe una numerología, una interpretación numérica que tiene un contexto, que tiene un sentido dependiendo del pasaje, sobre todo en los libros mayormente proféticos. Los símbolos pueden ser números, colores, objetos, seres animados o cualquier cosa que sea visible y real que puede servir para simbolizar lo invisible. Esto que estamos viendo, hermano, es importante para una correcta interpretación bíblica. Yo no puedo aquí interpretar como se lee literal nomás, porque puedo crear mucha confusión, problemas, ¿no? Hay que tener una correcta interpretación, y justamente por no conocer estos modismos hebraicos, por llamarle de alguna manera, este lenguaje figurado, se interpreta como se lee, y se pueden causar atrocidades, que es generalmente lo que hacen las sectas, ya, que llevan e interpretan a su manera los textos. En la literatura profética y apocalíptica, los símbolos abarcan gran parte de ella. Frente a la literatura simbólica ha divagado gran cantidad de intérpretes. Un símbolo puede tener varias interpretaciones, y hay casos en que un símbolo representa cosas, personas o ideas muy distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un texto que conocemos en 1 Pedro 5:8, que dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nos damos cuenta aquí el león es simbolizado por el diablo, por su poder destructor, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos que cuando un león agarra y gruñe y va y destruye y pesca a los animales, uno puede ver videos cómo los zamorrea y la fuerza que tienen. Es muy fuerte, el rey de la selva, ¿cierto? Aquí está haciendo alusión a eso,
a lo destructor. Pero sin embargo, también vemos en Apocalipsis 5:5, dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y aquí el león de la tribu de Judá, el rey tenía que ser de la tribu de Judá, es Cristo, representado por la realeza, por el poderío y la fuerza. Así que, ojo con eso. Al encontrar símbolos debemos tomar en cuenta los siguientes factores para su interpretación. Primero, la semejanza es sencilla. El símbolo se relaciona con lo simbolizado de alguna forma específica. Generalmente el contexto tiene un poco sentido para poderlo interpretar. Los símbolos no son proféticos. El contexto donde se encuentra el símbolo debe ser analizado con cuidado para no interpretar algo totalmente fuera del texto. 10 parábolas. Ya estamos viendo las más importantes, y la parábola significa semejanza. El término parábola se compone de dos vocablos griegos: para, o junto a, y balein o balein, que es echar o arrojar, que forman una figura que dice cosa que se pone al lado de otra para demostrar la semejanza de las dos. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. Aquí en la palabra se debe buscar el objeto o cuál es la verdad que se está tratando de ilustrar el autor. ¿Ya? Las parábolas no forman doctrinas, solo las ilustran. Ya hay que tener en cuenta también las explicaciones hechas por Jesús mismo acerca de las parábolas. Junto al relato muchas veces hay aclaraciones del autor mismo que va haciendo. En lo posible se debe de examinar el contenido de la narración con otros textos, manteniendo el paralelismo de pasajes, es decir, qué pasajes me hablan de lo mismo. Por ejemplo, el Evangelio, nosotros podemos tener un pasaje que nos habla una situación, y muchas veces, si no aparece claro, buscamos un pasaje paralelo de otro autor, de otro apóstol, que vio el mismo hecho, pero mirado desde otro prisma, y ahí tenemos mejor la figura de esta parábola. Bien, vamos a pasar ahora a algunos modismos hebraicos o modismos hebreos, para ir siguiendo, profundizando más digamos, en la interpretación bíblica, o lo que es también esta bibliología, que nos estamos llegando aquí ya a un poco a la hermenéutica, a cómo extraer las verdades de los testamentos. Hemos ido de menos a más adentrándonos en lo que es la interpretación bíblica. Es importante todo esto, claro, pues, hermano, porque así nosotros interpretamos correctamente la Biblia. Por eso uno, cuando lee, estudia la Biblia, debe leer el pasaje, leerlo, releerlo, entender lo que se está viviendo allí. El contexto es muy importante. ¿Qué se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Cómo se escribió? ¿Qué quería resolver el autor? Y ahí ya tenemos gran parte digamos, del desarrollo del libro. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando se enseña un tema y yo digo, bueno, aquí estaba, por ejemplo, Egipto, que se encontraba en esta parte, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, cruzó. Entonces uno dice, claro, por aquí pasaron, por ejemplo, Jericó, o Jesucristo fue a Capernaum, ¿no es cierto?, o aquí bautizó en esta parte Juan el Bautista, Jesús. Entonces es bueno, uno tiene un panorama, lo que se estaba viendo en Roma en aquel momento. Entonces uno como que se adentra en el texto, se adentra en lo que se está desarrollando. ¿Ya? Es importante eso para la hermenéutica. Tampoco es del otro mundo, hermano. No se asuste, porque la idea no es que uno se asuste y diga, a lo mejor no lo voy a entender o no lo voy a leer porque es muy difícil. No, al contrario, atreverse a sumergirse en el texto, a bucear en la Biblia. Mucha gente se queda ahí en la orillita,
cuando va al río, al mar, se moja ahí las patitas. No, métase a la Biblia, sumérjase, vea un comentario, apóyese en un diccionario, vea que es maravilloso, vea que los textos tienen ventanas, los textos tienen puertas, que usted puede entrar a una cosa a otra, cavar profundo y darse cuenta de la profundidad de los textos mismos. ¿Bien? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? No los escucho, están poco participativos. Bueno, aquí con los modismos hebraicos, el diccionario describe la palabra modismo como modo particular de hablar o escribir propio, o privado de una lengua que suele adaptarse a las reglas gramaticales. Ya hablamos de modismos. ¿Les suena esa palabra? ¿Los modismos? ¿Están aquí o no? Participemos, pues, hermano, participemos. Sí, así como uno, por ejemplo, hablan de que los chilenos tienen diferentes modismos, una cosa así, ¿o no? Claro, por ejemplo, uno de los modismos más, yo cuando hablaba con algún extranjero o les cuesta entender el cachai, la gente generalmente habla con ese lenguaje. Mira, fui allí, cachai, y estuve, cachai, o el yapu, de primero también un modismo, y palabras así como esas, que son modismos, esto también los hebreos tenían sus modismos. Entonces ellos escribían también con ese modismo. El modismo es una expresión cuyo sentido literal carece de sentido práctico. Son giros idiomáticos propios de cada lengua, nacidos de las costumbres internas de un país o de una región. Yo, por ejemplo, el otro día estaba mirando un video de Chile antiguo y me llevé la sorpresa de que hablábamos diferente, teníamos otro tono, otras vueltas, se veía como más refinado, más educado, pero hoy en día nuestra imagen o nuestros modismos como chilenos son súper diferentes a los que eran en ese tiempo. Hoy día tú dices, no, que hablan rápido y con grosería, es un tipo de modismo, digamos, un poquito diferente, pero no es como hablamos la mayoría de los chilenos. Pero sí tenemos palabras que por la tradición, ¿no es cierto?, tenemos nosotros inculcadas. Por ejemplo, imagínense que yo escribo y digo, y comí en ese momento la empanada de pino más rica del mundo. Y el que me está leyendo en Rusia la traducción o tratando de traducir al español dice, empanada de pino, ¿qué es pino? Árbol nativo, no sé, árbol de características. ¿Cómo puede ser? Claro, nosotros lo conocemos, pero para ellos es diferente, y por eso tenemos que conocer nosotros estos modismos. Por ejemplo, en castellano decimos dar de baja o dar de alta. Cuando uno va a algo lo desecha, ¿no es cierto? Dice dar de baja, o estoy en el hospital, me dieron de alta. Esta frase carece de todo sentido si la escucho en el extranjero o si fuera a traducir literalmente al alemán o al inglés. Entonces hay que buscar esas figuras, esos modismos para tratar de interpretarlo y que la cultura destinataria del texto pueda entenderla de mejor manera. Pueda entenderla de mejor manera. Nosotros tenemos muchos modismos, podíamos hablar un montón, pero yo creo que somos los países que más tienen modismos acá en nuestro propio lenguaje. En este estudio veremos entonces modismos o formas de expresarse que usaban los hebreos del Antiguo Testamento, ya que sus escritores eran hebreos, con la excepción de Lucas, que era médico gentil. Además, el griego koiné estaba grandemente influenciado por el idioma griego. El griego cruzado, por así decirlo, más común. Sus modismos traducidos a otros idiomas son afectados en su expresión literal, quedan intactos. Es tarea entonces del intérprete buscar el equivalente a una explicación del modismo hebreo original. Por eso tenemos traducciones
en otros idiomas, la Biblia, que tratan de llegar a lo principal, a lo medular. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Judas y vemos que traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata, nosotros sabemos lo que ocurrió con Judas. Se ahorcó, ¿no es cierto? Era el hijo de perdición. Vendió a Cristo con un beso, etcétera, etcétera. ¿Repudiable o no? ¿Qué piensan de Judas ustedes? ¿Qué piensan de Judas? Se dejó llevar por lo que le decían los otros, y como a él le gustaba el tema del dinero, entonces le llamó la atención cuánto iba a recibir, más de lo que iba a entregar a Jesús, hasta que cuando lo entregó se dio cuenta lo que había hecho. Claro, ¿qué te parece a ti eso? Malísimo, repudiable, ¿cierto? Sí, repudiable. Era un acto mal que nos debiera haber pasado. Claro. Pero bueno, pasó. Era parte de... Y Jesús lo escogió. Era el tesorero. Siempre era el que decía, oye, pero este perfume, ¿por qué lo derrama? ¿Por qué no lo vendemos mejor? Siempre estaba ahí, quería de alguna manera... pendiente de más de estas cosas, claro. Sí, era ahí. Entonces por eso la Biblia dice que... Primero dice que no todo el que viene Señor entrará al reino de los cielos, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces hay gente que está, si solo vemos la iglesia, gente no convertida pero que va a la iglesia. Él estaba ahí, oraba, fue enseñado por Jesús, imagínense, pero era el hijo de perdición, ¿no es cierto? Ahí podríamos discutir. Dios no lo hizo para eso, Él decidió hacerlo, ¿no es cierto? Nunca fue salvo, en otras palabras. Pero era un convencido más, como hay ahora tantos que son convencidos, claro, no, pero no 100% convertidos. Claro, que son descubiertos en su pecado, se arrepienten para no ser juzgados, pero en el fondo su corazón está lejos de Dios, y van a la iglesia, etcétera. Y es una... siempre tenemos esto. De hecho, en las iglesias que pastoreaban hombres como Pablo, Policarpo, Juan, ocurría tener esta misma lucha. Así que no se extrañen, y mientras más crecen las iglesias también. Pero nosotros no sabemos quiénes son muchas veces. Entonces tenemos que dejar ahí la labor del Espíritu Santo que haga esa obra, porque tal vez Dios le concede el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Bueno, cuando vemos a Judas Iscariote, una persona de este tipo que traicionó, que hizo lo más bajo. Sin embargo, cuando se estaba traduciendo el idioma la Biblia, para que entiendan un poquito el budismo, a una tribu africana, ocurrió un problema, que los predicadores estaban enseñando referente de la traición de Jesús, de lo que había hecho, que estaba incorrecto. Y cuando terminaron de hablar, los indecisos se colocaron de pie y empezaron a aplaudir, porque en su cultura la traición era bien vista. Fíjese, esos son los desafíos que tiene la Biblia de poder llegar a la gente que entienda el concepto de la salvación. La Biblia, nosotros como la vimos, ha sido traducida a miles de idiomas, y todavía Wycliffe y muchas otras organizaciones están trabajando en poder entender estos conceptos y adaptarlos a las culturas que muchas veces ni siquiera tienen escritura. Fíjese lo que les digo. Y después tenemos Biblias en audio, tratando de trabajar. Entonces, estos modismos son importantes entenderlos. Estos modismos hebraicos son importantes entenderlos, porque sin ellos no podemos... a ver, ¿quién quiere entrar?
Dos más. ¿Alguien quería entrar o levantaron la mano? No, nadie quería entrar. A ver. No, estamos bien. Ya. Entonces los modismos hebraicos hay que entenderlos para poder conocer o interpretar. Por ejemplo, vamos a ver algunos modismos para entenderlo de mejor manera. A ver. ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguien quiere entrar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Añadir personas. No. ¿Alguien quiere entrar o no? No veo a alguien más que quiera entrar. Me avisan si sale alguien que quiera entrar, porque yo cuando estoy aquí compartiendo la pantalla no puedo ver. Ya, vamos a hacer algunos modismos hebraicos. Lo absoluto por lo relativo. Este modismo hebreo consiste en usar una terminología absoluta cuando en realidad es relativa. El lenguaje absoluto es aquel que expresa una idea en términos exactos e inequívocos que no deja lugar a cambios. Por ejemplo, bueno, malo, siempre, nunca, sí o no. Sobre todo en hebreo. En hebreo era súper... en el Antiguo Testamento era súper tajante. Ahí no había mucho parámetro donde moverse. El hebreo es más rico en cuanto al lenguaje. Ya, el hebreo, como le explicaba la otra vez, por ejemplo, la palabra amor tiene varios tipos de amor. Nosotros en español usamos amor, llamo mi perro, mi gato y mi hijo. No hay una diferencia como tal. El griego sí tiene esa diferencia. Entonces tenemos aquí este lenguaje absoluto dentro de la Biblia. El lenguaje relativo es aquel que expresa comparación, relación o preferencia. Por ejemplo, mejor, peor, más, menos, mayor o menor. El modismo de lo absoluto por lo relativo en muchos casos tiene el carácter de una orden terminante o una prohibición terminante y no una exageración como en el caso de una hipérbole. Vamos a algunos ejemplos mejor. ¿Ya? Génesis 29, 31 y 34. La expresión, aquí dice, vamos a leerlo. Vamos a leerlo Génesis para que tenga aquí, habla de, ¿no es cierto?, de Lea y Raquel, en Génesis 29, para que tengamos una idea más clara. Génesis 29, versículo 31. Versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, y se ha dado también y llamó a su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz a su hijo, y su hijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz a 3 hijos, y por tanto llamó a su nombre Leví. ¿Ya? Aquí la expresión aborrecida indica solamente que era amada con menor afecto que su hermana. ¿Ya? Aquí está hablando de Jacob, ¿no es cierto? El contexto lo demuestra porque en el versículo 30 dice, y amó también a Raquel, dice así, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces aquí vemos lo absoluto por lo relativo, y vemos que la amaba, pero en menor, digamos, menor cantidad. ¿Ya? Bien. Proverbios 8:10.
Proverbios 8:10. Proverbios 8:10. Tengo mala luz aquí. Proverbios 8, versículo 10 dice: recibid mi enseñanza, no plata. Dice, y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Aquí el que no entiende los modismos hebraicos puede dejar la escoba, ¿no es cierto?, con una enseñanza y uno decir, pero si la Biblia dice, sí dice, recibe enseñanza y no plata, no reciban la plata, ¿no es cierto? Pero el escritor da a entender que esa enseñanza era preferible al oro o a la plata. Es decir, la palabra de Dios es preferible, pero no es que rechace la plata como tal. La Biblia no prohíbe que el hombre reciba plata o oro. La remuneración del trabajo es un concepto bíblico de que el trabajador es digno de su salario. ¿Ok? Entonces, si no entendemos este modismo, a qué se refiere, puede causar problemas. Hay otro ejemplo también en Mateo 5:29. Mateo 5:29, ya vamos a ir terminando porque no nos va a dar el tiempo para más, pero vamos a ver Mateo 5:29. Este ya es un texto que lo hemos escuchado por ahí, ¿no es cierto? 5:29 de los mutiladores del cuerpo. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, un texto que uno dice, oye, entonces me lo voy a sacar para no caer, para no ver el pecado. ¿Se imaginan fuera literal? Si fuéramos a interpretarlo literalmente, tendríamos una clase o la iglesia lleno de tuertos y mancos en la iglesia. Porque nosotros pecamos. Fallamos como humanos porque tenemos ese pecado dentro de nosotros. Aunque seamos regenerados, estamos en esta carne, cuerpo pecaminoso y corruptible. La diferencia está en que no somos pecadores, pecamos. Qué pena, Señor, caímos a las plantas del Señor, perdóname, Señor, no quiero volver a fallar. ¿Ok? Pero imagínense que estuviéramos todos ciegos por los pecados. Lo que el texto se refiere es que nos apartemos de todo aquello que pudiera perjudicarnos eternamente o lo que sea una tentación. Ponemos este versículo a la luz de toda la Biblia y vemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo ordena a Timoteo diciendo, cuídate de ti mismo, de nosotros mismos y de la doctrina, y no andarnos mutilando. Por eso la Biblia interpreta la Biblia y todo el contexto tiene un sentido. Ya, vamos a... Ahí lo vamos a compartir. Este texto ha sido muy mal ocupado en una secta, sobre todo en Temuco, ahí en una que está en Caupolicán, que interpretan de manera literal este versículo. Vamos a verlo en Lucas. Ya vamos a ver este último texto en Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, que uno dice, si no aborrece a su padre y su madre, en esta secta le decían, deja tu familia, porque la Biblia dice, el que no aborrece a padre o madre, no puede ser mi hijo. Si ellos no están en Cristo, déjalos, apártate de ellos. Eso decían, por textos como este. Pero nosotros si lo tomamos literalmente, enfrentaríamos grandes desastres familiares. No podríamos nosotros, porque es una contradicción total. La Biblia siempre habla de obedecer a nuestros padres, de amar a nuestras esposas, de honrar a nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos
con estas palabras aborrecer o aborrezcamos. ¿Ya? La interpretación correcta debe pasar por el análisis de este modismo hebraico. Aborrecer está enunciado como una verdad absoluta, pero es una expresión relativa. El significado sería amar menos. ¿Ya? Puesto que el amor supremo se lo debemos a Jesucristo. El orden es Cristo, ¿no es cierto? Y la familia, y así hacia abajo. Siempre hay una estructura, hermano. Dios es ordenado, los ángeles, por causa de los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, el que ama más a su esposa, a su padre o su madre, más que a mí, ahí esa sería la interpretación correcta. ¿Ya? No es digno de ser mi discípulo. O sea, el que ama más, ¿a quién estamos amando más? ¿Quién es el primero en nosotros? ¿Quién es el número uno en nosotros? Entonces Dios, porque Dios, le debemos a Él nosotros el amor supremo. Él nos da valor a nosotros. Si estamos bien con Él, si amamos a Dios de todo corazón, todos tenemos amor para dar a nuestra esposa. No podemos dar, como siempre digo, lo que no tengo. Yo debo tener a Cristo en mi corazón, para que vean a Cristo, y de esa manera ganarme a mi esposa, ganarme a mis hijos, que vean a Cristo reflejado en mí. Voy a compartirle estos textos como tarea para la casa. Les voy a sacar una captura y se los voy a compartir para que los puedan revisar en la casa. Estudio los siguientes pasajes: Mateo 9:13, Colosas 6:6, ¿no deseaba Dios sacrificios? Marcos 10:25, es imposible que un rico se salve. 1 Pedro 3 y 4, es malo usar todo adorno. Esas tareas van a ir para la casa, hermano, para que usted las pueda revisar. Y quedamos hasta aquí, el tiempo se nos va a terminar. Estamos corriendo, a veces soy como demasiado rápido porque tenemos una hora, pero tampoco podemos estar el año en esto. Hay muchas cosas que pasar, y ahí también está la labor de usted de indagar, de profundizar en la Escritura. Padre, gracias te damos por este día, Señor, por este momento de poder estudiar un poco tu palabra, Señor. Tu palabra es una fuente inagotable. Te agradecemos por habernos dejado. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta guía espiritual para nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros si no la tuviéramos? No podríamos entender tu corazón, tu sentir, saber cómo tú piensas o lo que quieres de nosotros. Pero gracias por este tiempo, gracias por haber nacido el tiempo en que nacimos, gracias porque pusiste tu mirada en nosotros. Ten misericordia de nosotros cada día por nuestra negligencia en tu palabra, Señor. Perdónanos, ayúdanos a buscarte cada día por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del devocional, Señor. Te doy unas gracias infinitas por este momento especial que nos has dado. Sabemos que no es cualquier momento, sabemos que tú estás haciendo algo especial con nosotros. Te pido una bendición por mis hermanos que han podido participar y los que no también. Tú conoces los motivos, Señor, las razones. Gracias por todo. Lo dejamos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, hermanitos, que estén muy bien. Que estén Nos bien. vemos. Bendiciones. Estamos al habla. Muchas bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, que te vaya Chao. bien. Chao, igualmente.